Bienvenidos al último pito, un día más. Ya son demasiados días, yo creo que muchos se estarán cansando de nosotros. Como siempre tengo a mi lado a mi compañero Héctor. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días o tardes o noches. No, yo espero que no se canse. Espero que no... Y si se cansan, pues nos quitan, o sea, tampoco... esperemos que no. No vamos a sancionar a nadie por eso. De momento los datos dicen que no. Vamos a confiar. Vamos a ser optimistas. Vamos a ser optimistas. ¿Tienes frío hoy? No, ahora estoy perfecto. Yo tengo las manos un poco frías, pero bueno. Esto ha habido días que parecía que era Laponia, pero no. Sí. Ahora hoy va bien. De todas maneras tenemos un pequeño calefactor que no sé si se estará escuchando, pero vamos, que algo nos alivia, algo mitiga un poquito el frío. Bueno, hoy tenemos con nosotros a una persona que sobre todo en la isla de La Palma la conocerán mucho, porque tiene pues mucho, vamos a decirlo, arraigo, ¿no? A nivel televisivo, comunicativo. Tenemos con nosotros a Magali Cáceres, redactora de servicios informativos de Televisión Canaria. Magali, bienvenida, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contenta y con muchas ganas de estar aquí con ustedes. ¿Te ha costado encontrar el lugar? No, lo he encontrado rápidamente. Las nuevas tecnologías nos llevan y nos traen a todas partes y no ha sido muy sencillo llegar. Con el Google Maps ahora todo bastante fácil. Hombre, lo decimos porque hay personas que aún así todo con el Google Maps han dado 1000 vueltas y no han llegado. Hemos tenido que... Pero bueno, estás aquí y al final todos llegan donde tienen que llegar. Magali, como te comentaba antes de empezar a grabar, nosotros pues solemos, por costumbre, empezar conociendo un poquito al invitado, a la invitada, desde sus orígenes, haciendo un pequeño recorrido por su infancia, juventud, hasta la actualidad. ¿Te parece si empezamos conociendo el lugar de nacimiento, el lugar donde te criaste, donde viviste? Bueno, pues sí, pues yo soy del barrio de Argual, en los Llanos de Aridane, del Argual capital, reconocido últimamente. Mis padres también son de los Llanos de Aridane, mi madre de Triana, mi padre de Argual, y allí nací. Soy la tercera pues tengo 2 hermanos mayores, yo soy la pequeña, y ahí he vivido siempre, ahí sigo viviendo, precisamente en la misma zona, en la misma casa que construyeron mis abuelos. Ha ido reformándose durante los años, ha sufrido muchísimas transformaciones, pero seguimos en la misma zona, o sea que de Argual, de pura cepa. Entonces has pasado toda tu vida, entendemos, que en Argual. Bueno, en Argual los años que estuve fuera, que me estuve formando fuera de la isla, pero sí, he vuelto y sigo viviendo en Argual, aunque actualmente vivo también entre La Palma, Tenerife, pero sí, Argual. ¿Y cómo fue tu infancia? ¿Cómo era la vida por aquella época en Argual, en los Llanos de Aridane? Pues muy feliz. Muy feliz, siempre he sido una niña muy feliz, lo fui siempre. Me gustaba organizar actos en los colegios, en los que estuve en el 25 años de paz. Actualmente Mariela Cáceres, en el campo. El Colegio del Campo, el 25 años de paz, pues ahí cursé la EGB y ahí fui muy feliz, y desde pequeña, ahí me lo recuerdan algunas de las profesoras que siguen encontrándome por la calle, me siguen recordando las anécdotas, porque desde aquella época ya me gustaba organizar los festivales del colegio. Desde aquella época participaba y los organizaba y me gustaba muchísimo. Hace muy poco encontré una carta, mi madre falleció en 2018 y al recoger todas sus cosas, entre ellas había una carta que yo me había escrito con unos 10, 11 años a la Magali del futuro. Wow. ¿Sí? Sí, y sigo teniendo, vamos, la he recuperado esa carta, en ella hablo de mis amigas, porque yo soy mucho de mantener las amigas de toda la vida, mis compañeras de EGB, tenemos un chat, nos reunimos, nos encontramos, hablamos, nos contamos nuestras cosas. Sí, 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 yo soy mucho de querer lo mismo, siempre ese arraigo al que te referías al principio, lo mantengo muchísimo. Y en esa carta, entre otras muchas cosas que decía, lo que quería hacer, lo que tenía pensado, lo que quería hacer con mi vida, me daba un consejo y decía, fíjate que madurez para esa edad, y decía, y sé muy feliz. O sea, te escribiste en esa carta, sé muy feliz. Exacto. Wow. Mira, hablando de añorar esas cosas o de pensar en esas cosas, hemos estado hablando estos días, pues casualidades, uno no se da cuenta, pero lo que va cambiando los llanos o el entorno donde estás con el tiempo, que como es muy progresivo, muy poco a poco, tal vez no lo notas,
pero nos pusimos a ver de, mira, aquí estaba la galaxia, aquí estaba lo que llevaba el kiosco la vieja, el kiosco no sé qué, y los llanos se ha transformado un montón en 30 o 40 años. Muchísimo. No sé si recuerdas algo así con añoranza. Hombre, que ya noté. yo recuerdo la galaxia y es no sé cómo, un símbolo de los llanos fue la galaxia. Hace poco, antes de que quitaran el cartel de la puerta, que lo quitaron hace escasamente un año, la calle Teobaldo Power es una transversal de la Enrique Mederos, yo vivo allí, entonces vas al centro andando, subes y vas andando. Y una de estas ocasiones llevaba el teléfono en la mano y le hice una foto al cartel de la galaxia y la subí a redes. ¿No te imaginas la repercusión que tuvo ese cartel? La gente que recordaba las vivencias en esa discoteca, porque más que una discoteca, la galaxia, discoteca, cafetería, era un símbolo, era un punto de encuentro. Yo no sé si tuviste la oportunidad de ir alguna vez cuando estaba abierta, pero aún las personas que no la conocieron abierta saben de la galaxia, por ejemplo, por citar uno de esos lugares. Yo, por ejemplo, es que creo que fue, Héctor, ayer o antes de ayer, estábamos como casi todas las noches, ¿no? A veces, bueno, de vez en cuando solemos tomar algo por los llanos de noche, hablar un ratito. Y yo a veces le pregunto a él de cómo era la vida en los llanos, porque él tiene no es muy mayor que yo, pero sí. Yo me acuerdo de los 90, de antes ya no, pero de los 90. Bueno, le he preguntado por cómo era en esa época, casi a la juventud, en la época, los adolescentes, ¿no? Porque yo no lo viví. Y hicimos un recorrido, ¿cuándo fue? Sí, hace 2 días creo. Por los llanos. Le digo, vamos a caminar de noche, era ya tarde, eran las 11. Las 11 y algo. Pues me llevó por los puntos estos de los llanos, donde habían estos locales que ya hoy están cerrados. Mira, aquí está el Bris. No existen. Aquí era la cocina del Bris que hacían las papas locas. Y yo me sorprendí de cómo se ha perdido, cómo se han perdido tantos locales de ocio en los llanos. Pues sí, la verdad. Porque a día de hoy, yo no soy de salir y ya también tengo una edad, pero creo que habrá 2 sitios populares en los llanos donde pueda salir de fiesta. Actualmente, sí. Pero él me comentaba, es que recorrimos 4, 5, 6, por lo menos. Sí, yo no sé si en los 90 fue especialmente efervescente o es que es lo que yo recuerdo por edad, pero en los 90 sí había ambientillo. En ese sentido ha cambiado todo y ha ido como, no sé si llamaron declive, pero, o sea... En cuestión de ocio puede que sí, porque yo recuerdo claramente el Brits, por ejemplo, cuando se abrió el Brits, fue en finales de los 80, 88, tuvo que ser 87, 88, 89 quizás. Y te voy a contar una anécdota, porque es que precisamente hace 2 semanas me encontré con uno de los chicos que lo abrieron. Eran 2 hermanos que llegaban desde Londres, españoles, pero que sus padres se habían ido a Londres y volvieron y montaron ese negocio, José y Pedro. Y presentaron a una candidata a reina del carnaval de los llanos. ¿Sí? Y fui yo. ¿Sí? Fui yo. Pues mira qué y cosa, lo recordábamos hace, ya te digo, 2 semanas y José me decía, búscame una foto. Pedro me dijo, búscame una foto que no tengo nada de eso. Digo, ¿cómo no vas a tener una foto es que no hay foto de ese momento? Yo tengo fotos. Es que, mira, yo soy mucho de fotos, ¿sí? Porque mi madre era mucho de fotos y yo como que me gusta imprimirlas, tengo muchas fotos impresas. Pues mira que Emilio se ha vuelto loco, dice, porque él dice, pero no hay fotos del Bris o del Triángulo o de la Galaxia o pues de... Sí. Encontré una, rebuscando por las redes, de la gruta que me decía él, la gruta vieja, la que de las atalantitas, la original, que yo nunca la vi. de Nicolás. Ajá. La que abrió Nicolás, la original. Y encontré una foto, pero se ve un poquito, o sea, no se ve bien. No se ve mucho. Y aparte de la calidad de las fotos de la época también. Pero sí, me gustaría saber cómo eran los llanos en esa época. Tengo como esa curiosidad. Pues era diferente a lo que es ahora. ¿Cómo lo viste tú, Magali, personalmente, pues siendo adolescente? Ese triángulo, que no me estoy refiriendo a la discoteca Triángulo, que también, pero me refiero al triángulo que había, que era el Brits, era el Capri. Estaba la discoteca El Barba Azul, estaba justo al lado el Barba Azul. A mí el Barba Azul me resultó... El Triángulo, lo que fue después del Triángulo, cuando eso se abrió se llamaba el Barba Azul. Hombre, ¿sí? Yo ahí no fui nunca. Ahí no fui nunca porque me cogió ya tarde. Yo fui de Triángulo, pero lo sé, por hemeroteca. Sé que allí estaba el Triángulo. Después estaba el Acuario en Argual, que también me cogió a mí un poco más tarde, pero en la segunda etapa del Acuario sí que estuve, pero no en la original.
pero estaba ese triángulo así de marcha de los llanos, igual que en Tenerife tiene el cuadrilátero, nosotros teníamos ese triángulo. La galaxia estuvo un poco más alejada, pero después abrió el karaoke en el centro comercial Tagomago, que también fue una época maravillosa. Bueno, yo sí que lo recuerdo muchísimo, porque además yo soy mucho de karaoke, me encanta el karaoke. Pero, Magali, en tu juventud, siendo adolescente, cuando tenías 14, 15, 16 años, sí, ¿te gustaba salir de fiesta? Me gustaba, y a veces no nos dejaban entrar, por supuesto, porque había un mínimo de edad para entrar, y yo reconozco ahora, pasados los años, que me pintaba los ojos, me maquillaba un poco tal para intentar colar, y ahora hacemos todo lo contrario, intentar parecer que tenemos menos edad, pero en aquella época mis primas, que yo soy mucho de primas, de amigas, somos mucho de grupo, íbamos todas en manada y nos encantaba pues el bridge, el karaoke, el triángulo, la galaxia, todo eso lo recorríamos. Pero cuando era pequeña íbamos al cine, muy pequeña, ese carro de la vieja que tú recordabas estaba frente del cine, no sé si recuerdas. Sí. Pues ahí, al cine, que nos íbamos con una moneda, pues no sé, había unas monedas de 500 pesetas, que eso era un lujo, tener las 500 pesetas. Y nos íbamos allí y te comprabas las golosinas y te ibas a dar vueltas alrededor del ayuntamiento, o sea, las vueltas de la avenida, se daban vueltas, todavía los coches pasaban por allí. Yo tengo algún recuerdo, vamos, me cogió un poco ya lejos, pero lo recuerdo, el estar por allí y ver pasar los coches por delante de lo que es ahora la plaza y todo ese entorno. Pasaban los coches y nosotros dábamos vueltas a la avenida. Yo te espero aquí. No, yo voy a dar una vuelta a la avenida. Claro, es que antes no existían tampoco ni redes sociales, ni claro, móviles. Eso es del otro día. Nosotros, nuestras diversiones eran diferentes. Era salir, a hablar, que parece muy raro ahora, ver tele. ¿Recuerdas con nostalgia esa época? Ya no por la juventud, sino por cómo era la vida sin móviles, sin tanta tecnología. ¿Cómo lo recuerdas con nostalgia? Hombre, sí y no. Vamos a ver, las nuevas tecnologías son necesarias, han venido para ayudarnos, son una herramienta necesaria, bien usada y con moderación. Porque es que hoy, yo por ejemplo, cuando salimos a trabajar el Día de Reyes y me dicen, vamos a hacer un reportaje con los niños jugando con los regalos de Reyes. Yo digo, ¿dónde están los niños? Que los niños no están en la calle. Hemos hablado. Que ya no suenan los timbres de las bicicletas, ni se oyen aquellas pistolas y aquel olor, el olor de las muñecas y de los juguetes, de los camioncitos. Ya eso no encuentras a niños en la calle. Los niños están... Muchos niños, porque siempre hay de todo, pero la gran mayoría están en sus casas con las videoconsolas y es totalmente diferente. Hasta eso ha cambiado, todo ha cambiado. Yo me acuerdo de niño, de Día de Reyes, pues no sé, en casa sería la costumbre, o al igual no era la costumbre y fue algún año, pero yo lo recuerdo, de ir a tomar un café con toda la familia, pues no me acuerdo si era en el kiosco de la plaza, en la plaza. Y el Día de Reyes, y estar en la plaza, grifo de niños, uno Exacto. con la pelota, el otro con la bicicleta, el otro el monopatín, el otro, pero grifo de niños. Yo he ido ahora, no sé si fui este año o el año pasado, y prácticamente no hay nada. Si no encuentras a nadie, si no podemos hacer ese vídeo de intentar buscar los niños jugando en la calle, como no intentes quedar con alguien. O utilices la IA, que ya... también, que se utiliza para lo necesario y para lo no necesario en ocasiones. Magali, volviendo un poquito otra vez a cuando eras más niña, ¿cómo te describía la gente que recuerdes tú o tus padres, ¿no? Cuando hablaban de ti a otras personas, a conocidos, en 3 palabras o en algunas palabras, ¿cuáles eran esas palabras, valga la redundancia, que más se repetían a la hora de describirte como niña? Pues aparte de lo de feliz, porque ya te lo había dicho, que siempre me he esforzado muchísimo, aparte de la promesa que la niña le hizo hacer a la mujer, lo he intentado hacer siempre, era muy imaginativa, me encantaba imaginar cosas. Yo era de las que estaba con un radiocassette y con un cable y con un palo haciendo entrevistas en la calle. Sí, mis amigas me lo recuerdan y me dicen, pero ¿recuerdas cuando ibas y entrevistabas al tendero o a las señoras de la calle o lo que sea? Es que siempre, ¿Y por qué? No lo sé. ¿No había nadie en tu familia que
No, mi padre fue policía durante gran parte de su vida, era músico, enseñó a tocar la guitarra yo te diría que a un porcentaje altísimo de los Llanos de Aridane, daba clases en el Colegio de Nazaret, pero su profesión fue policía. Mi madre, ama de casa, aunque su familia era de panaderos, tenían hasta un horno en Triana, un horno de pan, que tengo el recuerdo de aquellos olores también, que ya ni siquiera eso es igual, ni siquiera el pan huele igual, ni siquiera las bollas que decimos nosotros, el pan dulce, ni siquiera eso. Y ellos lo que hacían era fomentarme todo lo que yo quisiera. Ellos, para ser en esa época, dejaron siempre que la imaginación volara y que cada uno de nosotros, mis hermanos y yo, que cada uno se fuera por el derrotero que quisiera. Nos dieron toda la libertad, nos dieron las herramientas. Tú quieres formarte, tú quieres hacer esto, tú quieres hacer lo otro. ¿Qué quieres hacer? Pero hasta en los deportes fueron así. Yo me empeñé en ir a ballet de pequeña. Había una señora que muchos recordarán, si lo escuchan, se llamaba Heda, una señora alemana que llegó a La Palma pues hace muchísimos años, porque yo te estoy hablando de muy pequeña, ¿no? De los años 70, de los primeros años, y yo me empeñé en ir a ballet, y esa señora le dijo un día a mi padre, dice, mira, yo creo que la vas a tener que cambiar, yo la pondría en gimnasia rítmica, gimnasia deportiva, porque este nervio no me va a aguantar aquí, no aguanta el ballet. O sea, estaba en la barra y no me estaba quieta, nunca fui hiperactiva, diagnosticada, pero sí, hacía muchísimas cosas, me encantaba hacer de todo en el colegio, ya te digo, que era de las que organizaba los festivales de fin de curso. Ya me dirás. Pero es curioso esa inquietud, lo de las entrevistas por la calle. Sí, mis amigas me lo recuerdan continuamente y se ríen mucho además. Claro, yo te preguntaba si no tenías o nadie en la familia, porque por aquella época, tratándose de una isla tan pequeña, que la población pues es la que es, y pues normalmente, salvo algunas profesiones, la gran mayoría eran agricultores, ganaderos. Claro. Tampoco tenías referentes. Exactamente, de eso. No teníamos esas referencias, ¿no? Y de repente una niña que vaya con un micro por la calle me gustaba muchísimo. Es bastante curioso, cuanto menos. A veces me preguntan por referentes. Yo no recuerdo los primeros referentes cuáles serían. Sería Mayra Gómez Kemp en el 1, 2, 3, supongo, que eran esas épocas en que nos reuníamos todos. El viernes por la noche daban el 1, 2, 3 y ahí estábamos todos porque no tenías otra oportunidad. O lo veías o no lo veías. No se puede grabar, no se podía volver atrás, adelante, como puedes hacer ahora, verlo en el momento en que creas conveniente. Tenías que estar allí delante de la tele. Y nosotros éramos una de esas familias que estábamos siempre pendientes del 1, 2, 3. Me encantaba. Y Magali, que eso también, sí, yo sé que hoy en día es una comodidad por internet, cada uno ve las cosas cuando le da la gana. Cuando puede, sí. Pero eso yo creo que también unía, también hacía piña en la familia. Hacía familia, eso hacía familia, porque era el ratito en el que estábamos todos juntos, casi ni se hablaba, ¿sabes? Sino todos escuchando atentamente el 1, 2, 3, recuerdo yo muchísimo, después recuerdo el Precio Justo. Me han gustado siempre mucho los concursos, y los de preguntas y respuestas me han gustado toda la vida. O sea, estos en que tienes que responder cosas que tú te quedas preguntándote a ti mismo, pero ¿y por qué sabes tú eso? Si te preguntan las rayas de una corbata, ¿por qué normalmente van de izquierda a derecha? ¿Por qué lo sabes? O sea, si no es necesario para tu vida diaria. Pero no lo sé. He sentido siempre muchísima curiosidad. Me ha gustado mucho leer también. Escuchaba mucha radio de pequeña, que tampoco era habitual. Yo escuchaba todos los programas deportivos. Me gustaba muchísimo la radio, siempre me gustó. Porque luego cuando llegaste ya, pues bueno, a la etapa como pues, más adulta, adolescente, pues era una niña, una adolescente que le gustaba la fiesta, salir, estar con sus amigas. Imagino que eras una persona extrovertida. Sí, muchísimo. A mí, tímida, yo creo que no me han llamado nunca. No está entre mis virtudes. Nunca he tenido mucha timidez. Siempre he sido muy atrevida. ¿Atrevida en qué sentido? Pues atrevida en el sentido de que en los años 80, siendo una niña, yo cantaba en los festivales. Yo cantaba en los festivales. Yo soy de las que cantaba en los festivales y hacíamos hasta giras. Giras. Sí. Mira, primero empezamos con la Orquesta Bolero de Tazacorte. Yo canté con 5 años, la primera vez, con 5 años, con una prima mía, con mi prima Esther, que la saludo desde aquí. Pues con mi prima Esther canté Explota mi corazón, de Rafael Acarrá, en un festival de La Patrona. Con 5 años. En los Llanos de Aridane. Yo tenía 5 y ella tendría 7, 8 años. Y
y empezamos a cantar. Hombre, vamos a ver, yo cantar no cantaba bien, nunca lo he hecho, pero como mi falta de vergüenza compensaba lo de la voz, una cosa compensaba la otra, y yo hasta me olvidaba el micrófono con los bailes y tal. Y ya no solo cantar, sino en Argual, recuerdo, en las fiestas de Argual, no sé los años que tendría, pero presenté un festival. ¿También así de chiquitaja? También muy pequeña además, muy pequeña, estamos hablando 10 años, 12 años quizás. Presenté el primer festival en las fiestas de Argual. Muy prematura. Desde luego. Desde luego, bastante prematura. Porque no fue el primer festival profesional, claro, eran las fiestas de mi barrio, de Argual, y a veces había participado pues cantando o bailando. Yo formé parte de las comparsas de Argual también, con Merry, que Merry me recuerda cuando cumplieron el 50enario hace poco, que les hice un reportaje, y ella siempre decía, si tú estabas, también estaba allí, o sea, es que no me perdía ni una. Jugaba al fútbol, hice lucha canaria en el instituto. Sí, vamos, que no parabas un segundo. Eso fue una cosa especial. Lo de la lucha canaria fue una cosa para recaudar fondos, para irnos de viaje. Una vez escribí un medio libro para venderlo también, para el viaje de fin de curso. En fin, inquieta. O sea, puede que sea el calificativo. Inquieta y con mucha iniciativa también. Sí, también. Porque una cosa es ser inquieto, pero sin iniciativa. Pero por lo que vemos, tenías mucha iniciativa. Sí. Magali, ¿cuándo fue el momento en el que decidiste o pensaste de, oye, me quiero dedicar al mundo de la comunicación en general? Pues a mí siempre me gustó, ya te digo que desde pequeña, ya con lo del radiocassette, que era el típico radiocassette negro, cuadrado, y el cable, tal, que no era ni siquiera un micrófono lo que tenía, porque no los había, no era fácil encontrarlo, que era un palo. Me recuerda, mi amiga Olga siempre me dice, ¿te acuerdas cuando ibas a entrevistar? Se ríen mucho conmigo. Siempre me gustó muchísimo, siempre me gustó. Pero después lo que es estudiar mi formación académica, yo estudié turismo. ¿Sí? Pensé que habías estudiado periodismo, ¿no? Otra cosa relacionada. Después he seguido formándome porque también soy experta universitaria en relaciones institucionales y protocolo por la UNED. He hecho otras cosas después, pero mi formación inicial fue en la Escuela de Turismo de Las Palmas. ¿Y por qué turismo? O sea, teniendo toda esa inquietud por la comunicación. Porque se me daban muy bien los idiomas. Y entonces cuando empecé a conocer los idiomas, que nos los empezaron a meter académicamente en EGB, me di cuenta que tenía mucha facilidad para los idiomas, me animaron muchísimo, le vi mucha salida, esa vista que ya tenía, y bueno, y me fui por ahí. ¿Y cuál fue el primer, o sea, digamos la primera toma de contacto a nivel, no sé si profesional, pero sí activa como comunicadora? En los medios de comunicación, pues fue en Antena 3 Radio, que fue la primera radio privada que nació en la isla de La Palma, porque estaban los medios públicos, estaba Radio Nacional de España, pero la primera fue Antena 3 Radio, y yo fui allí para grabar publicidad, en principio, en inglés. ¿En inglés? ¿En inglés? Sí, porque para la comunidad inglesa, para alemanes que había en la isla. Yo recuerdo, claramente, como uno de los directivos de la tele, Maximino Gisbel, lamentablemente fallecido, que después montó también otra emisora de radio, su hijo Joe es quien lleva ahora Onda Cero. Joe sí sé quién es. Pues el padre de Joe, Gisbel, era uno de los directivos de esa primera emisora. Y recuerdo que habló con mi padre y le dijo, hombre, pero tu hija no me grabaría. Y papá le dijo, bueno, pues sí, pues que vaya por ahí, hablé contigo y tal. Y mi primera toma de contacto con la radio fue para grabar publicidad. ¿Sabes cuánto tiempo estuve grabando publicidad? Pues la que fui a grabar en esa ocasión, grabé como 4 o 6 cuñas. Me dijeron que si podía ir para una prueba de la radio. Pero Magali, para ponernos un poquito en contexto, ¿en qué año? ¿Qué año era? Pues estamos hablando de los 90, de principios de los 90. ¿Y hasta entonces no tenías experiencia a nivel de grabar nada? No. Más que lo que hacías con tu radio por ahí. Lo que hacía de pequeña, que... Es que lo que pasa es que en la Universidad de La Laguna tampoco estaba periodismo, tenías que estudiar otra carrera para hacerte el curso puente y poderlo hacer. Entonces... Puede que fuera eso, yo no recuerdo realmente lo que fue, sino que me animó muchísimo lo de ser técnico de empresas y actividades turísticas, que es el nombre en aquel momento, y es lo que quise hacer y fue lo que hice. Pero esa primera toma de contacto, el gusanillo se apoderó de mí rápidamente,
porque cuando vieron que no tenía miedo al micrófono, que me desenvolvía pues perfectamente, según dijeron ellos en aquel momento, me invitaron rápidamente a hacer una prueba como locutora de la radio. Y la hice, y hasta entonces. Wow. Yo hay una cosa que le pregunto a todos los invitados, porque yo creo que gracias a eso nuestra isla sigue viva. Y es agradecer a toda la gente que sale fuera, estudia y vuelve. ¿Tú tenías claro que querías volver a La Palma? Sí, siempre he querido vivir aquí. No creo que haya ningún lugar mejor que la isla de La Palma, y mira que por suerte conozco mundo. Pero para vivir y para criar a mis hijos, yo siempre he considerado que... O sea, tú tenías claro que era una sí, etapa. Y volver a la isla. Además, mi padre después enfermó. Yo tuve una primera oferta de la televisión canaria cuando nació la televisión canaria. Y yo estaba en La Palma Televisión. Pero no me fui. No me fui porque yo consideré que lo poco que yo pudiera hacer se lo debía a mis padres y que no los iba a dejar solos ahora que necesitaban de mí. Y entonces... ¿Y Magali, después de Antena 3? Sí, Antena 3 Radio. Antena 3 Radio, pasaste a... Se reconvirtió Antena 3 Radio en la cadena SER. En la cadena SER. ¿Y estuviste en la cadena SER? Y estuve en la cadena SER. Sí. En la cadena SER sí. Estuviste años, ¿no? Sí, también, unos cuantos años, sí. No demasiados, pero sí estuve unos cuantos, no recuerdo, 5 o 6 quizás estuve. ¿Qué tenías, un espacio, imagino? Yo empecé cuando en Antena 3 Radio, no te lo pierdas, en las crónicas deportivas, con Jorge Luis González, que es el que llevaba los deportes en Antena 3 y después en la cadena SER. Yo empecé trabajando en el equipo de Jorge Luis González, haciendo deportes. Me iba a los terreros de lucha, me iba a los campos de fútbol, hacía el carrusel deportivo los fines de semana, contactando con todos los campos o con las canchas de baloncesto, con lo que hiciera falta. Tiene que ser un trabajo también, porque en esa época, al no existir como hoy en día las redes sociales, Exacto. donde te puedes nutrir fácilmente, Exacto. prepararte las cosas, tendrías que moverte físicamente a muchos sitios. Yo hacía el carrusel deportivo, yo estaba en el estudio y contactábamos con los diferentes campos y las canchas y los terreros de lucha, lo que hiciera falta. Y eso lo hacíamos a base de pinganillos. Tenía uno por este lado, tenía otro por el otro lado, y a la vez yo estaba hablando, a la vez me hablaban por el micro de entrada, porque teníamos que ir dando toda la información, y esa es la forma en la que llegaba. No llegaba a través del teléfono móvil. Magali, qué lío. ¿Y recuerdas la primera vez que hiciste un programa, la primera vez que saliste en emisión? ¿Recuerdas qué sentiste o qué...? Hombre, sentí muchísimo respeto. Siempre le he tenido muchísimo respeto a los micrófonos, a las cámaras de televisión, porque detrás de todo eso hay unas audiencias, que es a las que tienes que respetar realmente. Y yo siempre, la premisa ha sido el respeto y la veracidad con lo que cuentas. El miedo a equivocarte, porque aunque hayan pasado más de 30 años, sigues teniendo miedo a equivocarte. Porque nadie está libre y te puede llegar una información que no la tramitas como debieras y puede ocurrir algo. O sea que el respeto lo he tenido toda la vida, pero sí que recuerdo la primera vez claramente en una emisión de deportes, en un carrusel deportivo además. ¿Y atacada de nervios? Hombre, sí, tenía muchísimos nervios, el corazón me latía, que yo creo que se escuchaba a través del micrófono, y imponía muchísimo. Pero me fui haciendo con él poco a poco. Y después de esto, de los primeros pasos en radio, llegaste a una televisión. Exacto, nace la primera televisión insular en la isla de La Palma, que fue La Palma Televisión, ubicada precisamente aquí en El Paso. También que fue por finales de los 80, a principios de los 90. Los 90, eso fue en los 90, sí. Fue en los 90. ¿Cuántos años? ¿Cómo fue la experiencia en La Palma Televisión? ¿Y cuántos años estuviste ahí? Maravillosa. Yo estaba en la cadena SER cuando surgió la televisión, La Palma Televisión. Y entonces yo estuve haciendo doblete 6 meses. Trabajaba en la radio por la mañana, ahí ya estaba con los servicios informativos, creo. Estaba con los servicios informativos y me iba por la tarde-noche a hacer un programa de televisión. Yo tuve un magazine que tenía muchísima audiencia. En la conversación previa recordaban incluso la sintonía de aquel Un poco de todo. Yo creo que era el programa más visto de esa Creo que época. sí, porque era un programa de 3 horas en directo, lunes, miércoles y viernes, o sea que el que no lo veía es porque no tenía televisión en su casa. Y por ahí pasó de todo, la plana mayor, ahí pasaban políticos, pasaban personajes de la vida social, las gentes de la calle normales,
que es realmente lo que a nosotros nos interesa, nuestras historias y nuestra gente tenían ahí la oportunidad con una televisión insular. Yo siempre fui una ferviente defensora de las televisiones locales que se llamaban, ¿no? En esta ocasión el ámbito era pues insular, después entramos en una asociación con otras televisiones de Canarias, se intercambiaba contenido. Fue una época maravillosa, maravillosa, la recuerdo con un cariño tremendo. Pero también tendrías que tener una carga de trabajo y una responsabilidad. Sí. Porque la radio por la mañana y la televisión por la tarde. Sí. Yo no sé cómo gestionas eso, porque nosotros los que somos, yo creo que ni dos aficionados, a veces decimos, oye, pues Héctor, vamos a aflojar un poco, porque no es fácil estar delante de un micro, transmitir, que nosotros no somos profesionales, lo vuelvo a repetir, pero yo ahora que conozco, entre comillas, muy entre comillas, o que conocemos un poquitito este mundo de presentar, de conocer, de hacer entrevistas, yo pienso, ¿cómo Magali podía estar con esa responsabilidad mañana y tarde, día tras día? O sea, bueno, eso fue poco tiempo. Lo del doblete fueron unos 6 meses aproximadamente, pero bueno, pero son meses y es sacrificio que hay que hacer. Pero yo creo que es que me gustaba tanto la profesión, me sigue gustando muchísimo. Muchos me preguntan, ¿cómo eres capaz de mantener esa ilusión y esas ganas? Porque aquí si no tienes ganas, lo tienes muy complicado. Si no te apetece ir a trabajar todos los días, si no te ilusionas diariamente con lo que estás haciendo, es complicado, ¿eh? Y yo creo que a mí me movía la ilusión y las ganas. Yo creo que soy una comunicadora nata, que me gusta contar muchísimo. De hecho, ustedes si no me paran, aquí vamos a tener un problema. Nosotros encantados. Porque me gusta muchísimo comunicar, y lo de la radio era una cosa, terminaba, me iba a mi casa, que ya yo tenía un hijo en esa época. Y me iba después a la televisión, o sea, era estar el día entero fuera, era hacer sacrificio para poderte hacer un sitio. Porque así funciona, te tienes que hacer un sitio, te tienes que hacer un nombre, tienes que estar ahí para que se te conozca. Y bueno, había que hacer el sacrificio y se hizo. ¿Guardas un cariño especial de La Palma Televisión? Sí, de la cadena SER y de Antena 3 Radio. O sea, de esos comienzos, donde quiera que he estado, tengo un recuerdo maravilloso. Tengo esa suerte de tener grandísimos compañeros desde el principio. Desde el principio mantengo todos esos compañeros, nos seguimos viendo, seguimos hablando, seguimos compartiendo impresiones y anécdotas en cualquier momento. Y qué bonito es eso, ¿eh? Que no te lleves mal con ningún compañero, sino que puedas hablar y recordar lo que sea, porque esto para nosotros, ya me estoy volviendo una abuela cebolleta, ¿eh? Ya recordando estos años. Es que yo creo que La Palma Televisión fue súper importante para todos los palmeros, porque yo recuerdo esos inicios de estar en mi casa con la familia viendo La Palma Televisión, y para ti poder poner un canal donde te daban tus noticias y tus cosas, o entrevistas a tus políticos o a tu gente, porque tú estabas acostumbrado a oír noticias de Madrid y de no sé dónde. Bueno, o en radio. O en radio. Pero es que en La Palma Televisión se hacían debates políticos, es que se llegaron a hacer de las primeras elecciones, que cuando empezó a funcionar La Palma Televisión se hacían debates políticos, se traía a todos los candidatos de cada municipio, candidatos de cada formación política de todos los municipios, y hacíamos debates políticos. Y entraba gente en directo, que creo que lo comentaban. En directo. Que me acuerdo yo, eso sí que me acuerdo cuando yo era pequeñín, pues tengo recuerdos muy vagos de eso. Pero sí que es verdad que hay gente que llamaba y a veces tenían pequeños problemas de comunicación con la gente que llamaba. Pero aún así, yo creo que La Palma Televisión en su momento fue muy, no sé, vanguardista o revolucionaria, porque una isla tan pequeña, pues sí. Años 90, 91, yo recuerdo pues las infografías que ponían. Creo que en el 95 fue los directos cuando que nació la Palma Televisión. ¿Cuántos años al final estuviste ahí, Magali, en La Palma Televisión? Pues me parece que estuve 8 años, 9 años o así. Mi segunda hija, nació. Ahí fue un embarazo totalmente retransmitido, porque yo tenía un programa lunes, miércoles y viernes en directo, claro. Hice el último programa por la noche, ingresé para dar a luz al día siguiente, o sea, ella, siempre se lo digo, siempre le digo, es que fue retransmitido totalmente, día a día, la evolución de cómo ibas evolucionando, se vio a través de las cámaras de La Palma Televisión. Una cosa que me llama la atención, porque yo creo que debe ser difícil para todas estas personas que están expuestas públicamente, sí. De cómo separar oye, pues Magali Cáceres no estará todos los días igual de bien, tendrá un día triste, tendrá un día más animado, ¿cómo guardarte esa parte para ti que no se note públicamente de, oye, hoy estoy chof, o hoy estoy especialmente bien, o...? Es difícil porque somos seres humanos y todos tenemos nuestros problemas, y
no hay una fórmula mágica, pero intentar dejar aparte, concentrarte en lo que estás haciendo en este momento y seguir, porque es que tenemos que seguir. Nosotros tenemos emociones, por supuesto, tenemos, como tú decías, un día más triste, un día más alegre, emocionante, tienes más prisa, tienes menos prisa, pero tienes que dedicarle el tiempo que necesita, porque es importantísimo y tu audiencia se da cuenta y te capta en muchas ocasiones, aunque tú intentes disimularlo, porque ha habido momentos muy complicados. Yo he tenido, por ejemplo, seres queridos muy cercanos, mis padres o mi hermano, hospitalizados, y tú tienes que salir a hacer tu programa. Con la misma cara y la misma alegría de siempre. Claro, es que tu audiencia no está al cabo de saber lo que a ti te pasa. Yo entiendo que es complicado, pero imagino que hay que trabajarlo y de alguna manera cambiar el modo, el chip, pues cuando estás presentando o estás comunicando, aunque tengas problemas fuera de... Claro, es como en cualquier trabajo, es como un médico que tiene que operar, aunque tenga en su casa un problema, tiene que concentrarse en esa operación, salvando las distancias, por supuesto, con todo el respeto para la profesión, pero en cualquier profesión se puede aplicar a la que sea. Tienes que dejar un poco tu vida personal, aparcarla un poquito y dedicarte a lo profesional, aunque a veces es muy difícil de separar. Vale, y después de La Palma Televisión, ¿qué fue lo siguiente? Después de La Palma Televisión estuve trabajando en el gabinete de presidencia del Cabildo de La Palma durante casi 2 legislaturas y después llegó la Televisión Canaria. Ese ha sido mi recorrido. Que te hemos visto, yo creo que gente de aquí de la isla y de todo el mundo, que nos lo contarás ahora, la erupción volcánica en la isla de La Palma del año 2021. Que por otro lado nos gustaría que nos explicaras, porque mucha gente cree que tú estabas en el momento que estabas... bueno, a ver, que estaba preparado el exactamente, escenario. Que estaba preparado, no sabía cómo decirlo directamente, pero mucha gente cree que estaba preparado. Me lo han preguntado en muchas ocasiones. Yo te voy a contar cómo fue. Desde el año 2017 había enjambres sísmicos en la isla, ya estaban estudiando los terrenos y todo eso, y se sabía que iba a llegar una erupción volcánica. No se sabía dónde, no se sabía cuándo, ni el lugar exacto, muchísimo menos. Aquella semana previa ya hubo, ustedes son de aquí, lo notarían también, que ya había movimientos sísmicos, había pequeños desprendimientos y ya se veía que la cosa venía mucho más cercana. Empezó a llegar mucho personal científico a la isla y ya se notaban los movimientos. Nosotros desde los medios de comunicación lo notábamos más, porque claro, sabíamos que llegaba un equipo del ICME o que llegaban los del IGN o que llegaba tal, y entonces tú sabías que algo se estaba cosiendo. Además era evidente con los movimientos que había y la información que se estaba dando. Pero en aquel día en concreto, aquel domingo, yo estaba ya empezando mis vacaciones. Yo comenzaba mis vacaciones el lunes, pero ese fin de semana estaba librando y ya no estaba trabajando. Entonces ese domingo, por la mañana, yo me estaba preparando para pasar un día de playa, porque ya al día siguiente viajaba, porque comenzaba mis vacaciones. Entonces estaba preparando mis cosas de la playa cuando recibo una llamada de la tele, de mis jefes en la tele, y me dicen: oye, sabemos que estás librando y tal, pero te tienes que incorporar porque te necesitamos trabajando, porque esto parece que va a ser inminente. Y entonces yo me incorporo a trabajar ese domingo y pregunto: mira, hay 4 equipos de la Televisión Canaria trabajando sobre el terreno, los que estaban de turno y otros que habían venido de fuera a apoyar desde una semana antes. Entonces yo pregunto: ¿dónde me pongo? Porque estaban ya desplazados en la zona, en Gedei, en las zonas que previsiblemente se iba a producir la erupción volcánica en principio, que son las zonas que habían apuntado, ¿no? Más o menos. Estaba cubierta esa zona. Entonces dije: mira, ¿dónde me pongo yo? Y me dijeron: mira, la que eres de ahí eres tú, elige un sitio tú y ponte tú donde creas conveniente. Entonces yo, con mi compañero Braulio, que tampoco estaba trabajando y lo activaron también junto conmigo como equipo, como cámara, digo: pues mira, vámonos a la zona de Caños de Fuego para, pues no sé, contar. Tenemos la dorsal de Cumbre Vieja detrás, se han estado produciendo pequeños desprendimientos y así voy contándole a la gente que aquí se han venido produciendo pequeños desprendimientos. A lo mejor tenemos la suerte y se ve algún desprendimiento durante nuestros directos y tal. Y además estamos encima de unas coladas volcánicas ya, que fueron las del 49, las del volcán de San Juan, y mira, un buen lugar para hablar de esto.
Estábamos allí, hicimos unas cuantas intervenciones, me cambiaba de tiro, que decimos nosotros en la tele, cambias el tiro, te pones aquí, te pones allí. Recuerdo que íbamos a hacer una última intervención y nos subimos a lo alto de lo que es el edificio de Caños de Fuego. Estaba allí el responsable del edificio, tengan cuidado, tal, pero nos subimos, íbamos a hacer allí el directo y hubo un movimiento tan brusco, que fue tan brusco que hasta el propio responsable nos dijo, no, bajen de ahí porque no están seguros, bajen de ahí. Y entonces dijimos, íbamos a entrar en directo, entonces yo digo por línea interna, oye, aguántanos un poquito, porque es que nos mandan a bajar de aquí, me tengo que cambiar, me tengo que ir a otro sitio y tal. Pues sigue la retransmisión del informativo, que incluso se había alargado un poco más ese día, porque, pues por esas cosas, ¿no? Porque estábamos haciendo especiales, porque normalmente a las 3 de la tarde o a las 3:10 cuando esto ocurrió ya están los deportes andando. Pero se mantuvieron porque les dijimos, espera un momento porque me cambio. Bajé, me coloqué donde la imagen que se está viendo continuamente y cuando estaba a la espera para entrar en directo, me estaban dando paso para entrar en directo, erupciona el volcán en mi espalda. O sea que de preparado, yo lo he explicado un montón de veces porque siempre te lo preguntan y te dicen, es que estar ahí. Yo digo, mira, si hubiera estado preparado, si yo hubiera sabido dónde iba a erupcionar, hubiésemos cogido un mejor plano. Desde luego, nos hubiésemos preparado muchísimo mejor. Porque se ve, Braulio grita, vale, yo grito, directo, porque es lo que te decía, ese sentimiento de querer comunicar enseguida. Lo que yo estaba viviendo, yo sabía que era un momento histórico. Sabía pero ¿a quién le erupciona un volcán en directo? O sea, es que es la primera vez que esto ocurre, porque grabarlos los hemos grabado desde todos los ángulos y en todas las partes del mundo, pero en directo era la primera vez que esto sucedía. Y es esa imagen que todo el mundo ve por ahí. El que se ve corriendo delante, señalando al volcán, es mi pareja, que estaba conmigo ese día, que lo activaron también, porque él también pertenece al mundo audiovisual. Precisamente él fue el que montó esa cámara Beauty, que durante todos estos meses estuvo con la señal en directo del plano del volcán. La montó, estuvo casi 2 días sin dormir. Para poder montar esa cámara, que la movieron en principio, cambiaron los planos y tal, pero bueno, es esa, la original, y Braulio Carmona, mi compañero, y yo, somos los que estábamos allí y los que damos fe de que todo esto fue así. Me han dicho, es que dicen que la televisión canaria sabía que iba a erupcionar, igual que lo sabía todo el mundo, que estaban evacuando desde por la mañana a personas enfermas, discapacitadas, gente con movilidad reducida, todo eso, pues era todo por seguridad. Nosotros estamos allí contando lo que estaba pasando en este momento, que es nuestra misión, no emitir juicios, sino contar lo que estaba pasando. Y en ese momento erupcionó el volcán. Magali, y de alguna manera, a pesar de la desgracia, porque la naturaleza es la que es, y salió en un sitio pues que fue yo creo que de los peores en los que podría haber salido. A pesar de todo eso, personalmente, porque lo que tú lo comentabas antes, es algo histórico. Claro. Te sientes como, de alguna manera, no sé si la palabra es orgullosa, pero el haber retransmitido en directo... Hombre, a mí me gustó estar allí y contarlo yo, claro que me gustó, porque es que estás contando, es que es mi profesión, yo me dedico a esto, y entonces había que contarlo, sea lo que sea. Yo he tenido que contar cosas muy tristes, y en ese momento... yo estaba súper emocionada, me lo han dicho también, me han preguntado y me han dicho, vecinos de la zona, me han dicho, es que estaba súper ilusionada contándolo. Yo estaba viéndote y decía, pero ¿cómo se ilusiona tanto? Hombre, porque es que nosotros aquella misma mañana, la información que a mí me habían dado me decían, mira, ahí abajo hay moviéndose una masa de unos 11.000 metros cúbicos de magma, tal, es lo que se está... Y eso, sí, que siempre digo lo mismo. Va a ser mucho más pequeño que Teneguía, claro, o más pequeño que Teneguía. Y eso era una cuarta parte de lo del Teneguía. Y entonces, el Teneguía fue un volcán de juguete, que yo siempre lo digo. Entonces yo pensé que aquello iba a ser poco menos que unos fuegos artificiales. Oye, y no que nadie sabía lo que iba a suceder en principio, ¿sabes? Porque después te salen los que, no, sí, yo desde que vi luz... Vale, pero no sabíamos lo que había allí debajo. Eso no lo sabía nadie. Y otra cosa es que yo con este tema he tenido conflicto con gente. Porque yo separo, vamos a ver, una cosa es el daño que hizo, hombre, claro, lo dañino que es, las propiedades que se lleva, lo que deja detrás, las pérdidas que deja, pero otra cosa es la espectacularidad del volcán en sí. Yo creo que hay que separar. Mira, yo soy afectado, a nosotros se nos llevó plátano, pero eso no quita que como espectáculo visual es impresionante. Es diferente. Por eso hay que separarlo. Igual que separamos la vida personal de lo profesional en ocasiones, hay que separarlo. Una cosa es
la tragedia que trajo después, que nadie la esperaba, pero vino y la lamentamos y la estamos sufriendo y la sufriremos durante más tiempo por lo visto, por cómo se ve, porque vamos a ver, es que son cosas irrecuperables. Pero, por otro lado, es lo que tú dices, es la espectacularidad que tuvo. Es que era, yo creo que fenómenos de la naturaleza, una aurora boreal y un volcán. Yo lo he dicho también. Es lo más espectacular de todo. Nuestra familia también fuimos afectados directamente porque teníamos una casa de uso vacacional, rural. A ti casi te sale debajo. Sí, la casa está en las faldas del cono principal. O sea que al tercer día ya la casa no existía. Pero no dejo de reconocer lo que estamos hablando. Exacto. Que visualmente yo no he visto nada a parecido. Nivel natural. Nada Parecido. Es era lo que te espectacular, digo. y sobre todo de noche. Sí. Porque era una mezcla y envolvente, esa imagen. Claro, porque era una mezcla que te quedabas mirándola y como hipnótica. Yo era capaz de de estar que te horas. venían. Sí. Luego el sonido que producía. Sí. Y esa columna de fuego. Impresionante. Pero fue bueno, impresionante. dejó lo que dejó. Pero es lo que tocó el volcán. No es culpa de nadie, es la naturaleza de nuestras islas volcánicas. Era de esperar que ocurriera, volverá a ocurrir. Volverá a ocurrir, no sabemos el lugar, pero volverá a ocurrir. Y lo que tenemos que estar es preparados. Vale, pero vamos a darlo claro. Sí. No lo sabían. No lo sabíamos porque la que estaba sobre el terreno soy yo y te estoy confirmando que no lo sabíamos. Yo tengo una curiosidad. Cuando esperas una noticia así, que no sabes exactamente si va a ser ahora o dentro de 2 horas o dentro de 4, ¿montan ustedes pues la cámara, tú, y es ahí a esperar? A esperar. Lo que haga falta. Sí, quienes nos ven a veces esperando por un directo dicen, pero muchachos, ¿qué hacen aquí todavía? No, estamos esperando, entramos ahora en directo. Pero es que eso lleva una preparación, es que no es el momento que tú ves aparecer durante 40 segundos, que es lo que suele durar un directo, o te vas un poquito más allá según cuál sea el tema. Ese no es el problema es preparar todo lo previo. Claro, porque nosotros como televidentes te vemos ahí dando la noticia, comunicando, pero como redactora de servicios informativos de Televisión Canaria actualmente, ¿cuál es tu función? ¿Cuál es tu rutina? Pues nosotros normalmente llegamos y revisamos toda la actualidad. Todo lo que esté previsto. Si hay notas de prensa, hay convocatorias, todo esto va por un lado y por otra todas las cosas que puedan surgir. Ahora ya revisamos también las redes sociales, porque es que puede surgir una noticia en cualquier sitio y a lo mejor no es una noticia, sino una curiosidad que encuentres y tú la conviertes en noticia y dices, oye, qué curioso esto, voy a investigar este tema, voy a ver quién fue quien comenzó con esta fiesta que se lleva haciendo tantos años tal y me voy a ir a conocerlos y los voy a sacar y voy a hacerles un vídeo. Por ahí empieza la cosa. Después nosotros proponemos los temas que están de actualidad en este día, somos los conocedores de la actualidad, no nuestros editores que están en Tenerife o en Gran Canaria, los que sabemos lo que está pasando aquí actualmente y a quienes le llegan, vamos a mi teléfono móvil, te llaman, te escriben, tal, te cuentan cosas la gente. Después tienes que poner en práctica el pensamiento crítico, no quedarte con la primera impresión de las cosas. Cuando son noticias que te llegan desde fuera, no te hablo de una convocatoria o tal, sino una noticia que te llega de fuera. Alguien te llama y te dice, oye, dicen que tal. Yo no me puedo quedar con ese dicen que tal. Yo tengo que investigar, tengo que averiguar, buscar las fuentes, buscar una versión, buscar la otra versión y ver si realmente necesita ser contado o se puede contar. Porque el pensamiento crítico entra en todo este tipo de cosas. Que no te quedes con una opinión. Es como el que entra en una habitación oscura y hay un elefante y uno toca una pata, dice, aquí hay una columna. Otro toca el rabo y dice, aquí hay una serpiente. Otro toca la oreja y dice, aquí hay un abanico. Pero después llego yo y enciendo la luz y veo que es un elefante. Es algo así. Algo así es lo que nosotros hacemos. Proponemos los temas, después todo lo que esté durante el día, lo curioso, lo social, lo político, las convocatorias, tal, y bueno, pues se nos dicen, mira, pues hoy vamos a hacer esto, esto y esto, y empezamos a trabajar sobre la marcha, a producir los temas, a llamar, a contactar, a quedar con gente, a quedar con invitados, porque claro, yo te llamo, oye, ¿puedo cogerte unas declaraciones sobre este tema? Después tengo que ir a coger las imágenes para contar ese tema, porque esto es televisión, no es radio, y necesito estar apoyado siempre de imágenes, y después contarlo. Yo lo he hablado con Emilio, a cuenta de esto del pensamiento crítico. Yo soy fiel defensor del periodismo y al igual es porque yo vengo de otra época y yo le decía, mira, yo en mi época a mí me gustaba levantarme temprano y yo antes de entrar a la facultad me iba al bar, me tomaba mi café,
me cogía El Mundo y miraba, por ejemplo, una noticia. Y me cogía El País y miraba la misma noticia. Exacto. Que la noticia es la misma, pero el enfoque es distinto, pues porque cada uno tiene su ideología y su... Le digo, pero no te mentían, ni uno ni el otro, aunque el enfoque sea distinto, porque quieras o no, la credibilidad del periodista estaba detrás. O sea, otra cosa es el enfoque, pues, uno le daba más importancia, al otro menos, uno lo veía bien, el otro lo veía mal. Pero la noticia era la que era y estaba comprobada y había un trabajo periodístico detrás y eso tenía que ser verdad, porque si no era una mala imagen, pues, para el periódico, para el periodista. Y yo hoy en día veo que la gente se informa pasando el TikTok y a mí es que se me ponen los pelos como escarpias, porque yo digo, es que en Internet, en el TikTok, en el Facebook, en el Instagram, en donde sea, puedo escribir yo, tú, el otro, Juan el de los Palotes, desde el catedrático más importante de España hasta... Magali, hablando... Por eso yo le doy esa importancia al periodismo de verdad. Exacto. Magali, ¿qué piensas, ahora que Héctor estaba comentando lo de las redes sociales, qué piensas de esa información que se da o de las personas que juegan a ser periodistas o comunicadores? ¿Qué piensas en general de todo esto? Hombre, yo sí son gente con criterio. Si son gente con criterio no me importa. ¿Sabes? Está bien, son herramientas, todo hay que acoger todo lo que venga porque es que ya no hablamos del futuro, es el presente, los tenemos aquí. Lo único que yo le pido siempre a la gente, la semana pasada estuve participando, que se los había contado antes, en unas jornadas de pensamiento crítico y la influencia de la inteligencia artificial en los medios de comunicación. Y eso es lo que decíamos, mientras sean cosas con criterio, con rigor, cosas contrastadas, pero yo le pido a la gente que no solo se quede con esa noticia que te está contando un youtuber de no sé dónde, que hay gente que se aventura a decirte que te tomes por la mañana un limón con, ¿sabes? No sé con qué criterio lo hacen y no sé cómo se atreven, porque es que a veces están jugando con la salud de las personas que están, y no solo con la salud, a veces cuando mostramos una serie de modelos concretos, juegas también con la sensibilidad y con la mente de gente que está formándose ahora mismo y que creen que el modelo a seguir es ese que está en YouTube o haciendo haciendo este tipo de publicaciones. Mientras sea con rigor y que sean cosas contrastadas y que no se metan en berenjenales muy tal, pero bueno, se meten en muchísimos berenjenales. Yo, por ejemplo, soy de otro tipo de... Yo comunico de otra manera, porque yo lo que pretendo hacer siempre es, hay un tema y te lo tengo que contar, únicamente yo soy un vehículo transmisor, yo tengo que hacértelo llegar a ti, mi criterio a ti no te importa, o sea, para eso están los artículos de opinión. Pero si no estamos hablando de un artículo de opinión, sino que yo te tengo que contar a ti una noticia que se genera aquí y te la tengo que hacer llegar a ti, procurar que durante el camino, que no sea como jugar al teléfono cuando éramos pequeños, que jugábamos al secretillo en el oído y empezabas diciendo elefante y terminabas diciendo lo que sea. Otra cosa. Intentar que sea lo más fiel posible la información, hacerla entender, primero entenderla yo, asumirla yo, y después esquematizarla para hacértela llegar de la manera más sencilla posible, porque a nosotros nos ve o nos escucha todo el mundo y tienes que llegar a todos. ¿Para qué te voy a decir 4 palabras rimbombantes si te puedo decir lo mismo con palabras llanas que tú me vas a entender mejor y me vas a ver más cercana? Magali, tu voz, tu presencia, tu elocuencia, ¿has hecho un trabajo a lo largo de estos años, o sobre todo, imagino, cuando empezaste, para poder transmitir, comunicar mejor? Pues sí, siempre hacemos formaciones en dicción, por ejemplo, porque es importantísimo. Hay gente que tiene acentos muy, muy arraigados, que se notan muchísimo de la zona de donde son. A mí me suelen preguntar de dónde soy, porque intento no tener ningún... Bueno, lo intento, yo es que hablo así, pero que no se reconozca tampoco, que no es vital, que no pasa nada, que yo estoy súper orgullosa de mi acento canario, pero como trabajamos para la televisión canaria y todos somos canarios, a mí me gusta que me entienda todo el mundo. Entonces procuro no tener un acento muy remarcado, el deje, que no se note demasiado, intentar que la voz sea lo más clara posible, tener un tono
que tampoco, que no sea ni estridente, ni muy grave, un tono coloquial, tranquilo. Pero bueno, en cualquier curso de dicción te dan buenas indicaciones. Se ha notado mucho, porque claro, con la dilatada experiencia que tienes, se ha notado mucho el cambio tecnológico, o sea, ¿cómo te ha facilitado el trabajo de cuando tú empezaste en la radio, esa primera locución, hasta hoy en día? Sí, se nota muchísimo la evolución. Cuando me preguntan por la IA, creo que es una herramienta muy necesaria, que ha venido para quedarse. Si no puedes con ellos, únete a ellos. La tenemos que usar, pero que no se nos vaya de las manos. Que no se nos vaya de las manos, porque hay ocasiones en que ya está sobrepasando. Tú escuchas discursos y sabes que están hechos por inteligencia artificial. Quizá alguna noticia redactada, hay diarios digitales que notas que está la inteligencia artificial por medio. Yo soy más de inteligencia natural, intentar usar la inteligencia natural, pero es una gran herramienta, pero bien usada, que no se nos vaya de las manos, porque está surgiendo todo esto de voces clonadas. A mí me han dicho en alguna ocasión, ay, te escuché en una publicidad de no sé qué, y yo me quedo pensando, yo no he grabado esa publicidad. Pero bueno, o es una voz parecida, o es una voz clonada, que también puede serlo. Bien usada es una buena herramienta, yo creo que sí. Hombre, está evolucionando a unos rasgos brutales, porque seguro que ustedes también lo han visto, que han salido locutores de televisión, presentadores de televisión que ya son robots. Sí. Lo han visto, creo que es Corea quien lo puso en marcha, no sé si es China o es Corea, y te tiene una presentadora de televisión que es muy guapa, que tiene un saber estar increíble, porque le has dicho cómo tiene que estar, y que es capaz de darte la misma noticia en 4 idiomas diferentes, o 5, o lo que haga falta. ¿Sabes? Ese tipo de cosas que nos trae también la inteligencia artificial, que te pueden dar un poco de miedito, pero también le deben dar miedito a los camareros, porque hay robots que te traen ya la comida a la mesa, hay talleres en los que ya son máquinas las que trabajan, los cajeros en los propios supermercados, o sea, hay... Bueno, y también el periodismo o la comunicación de campo, por ejemplo. Es diferente. Yo imagino que no veo yo un ordenador o un robot caminando, investigando para luego... Claro, pero es que no necesitan caminar, que lo hacen a través de las redes, que tienen toda la información, y cuando yo soy capaz de hacerte un resumen de mi experiencia de 30 años de radio y televisión, un ordenador te hace la historia de la comunicación en 5 segundos. Es que tienen una ventaja sobre nosotros increíble, pero no tienen algo, no tienen humanidad. Nosotros somos humanos, y nosotros lo que tenemos que fomentar, según mi punto de vista, son esas características humanas que no las tienen de momento las máquinas. Las máquinas no son capaces de discernir y pensar a la hora de darte una noticia, de desechar una parte de esa información, porque sabes que para nada va a servir y que únicamente vas a hacer daño quizá a los familiares de esa persona que están escuchando o tal. Nosotros sí tenemos esa capacidad de saberlo, y yo creo que esa es la herramienta que nosotros debemos fomentar y trabajarla, porque de momento esa humanidad y esa capacidad la tenemos solo nosotros, de momento. A eso iba a ir yo ahora. Yo creo que hoy por hoy todavía no está la IA en capacidad de sustituir, por lo menos en este sector, porque tú conoces tu gente y tu isla, y tú cuando miras todo lo que hay, tú dices, mira, yo creo que esta noticia puede funcionar, esta yo creo que no. Yo dudo que la IA pueda llegar a ese punto. Trabajar solos de momento no lo creo, trabajar solos no, siguen necesitándonos y ahí estamos. Y Magali, a lo largo de tu carrera, de tu vida como comunicadora, ¿no? La exposición pública, esos miedos que a veces se tienen, ¿cómo lo gestionas? ¿Cómo lo has gestionado? Hombre, no es fácil. Cuando te pones desde el principio, cuando te pones detrás de un micrófono, no puedes evitar pensar que hay un montón de gente escuchándote, que a alguien le gustará, a otro alguien no le gustará, que le caerá mal como hablas, que no sé, que ve absurdo lo que dices. Y eso ocurre también en televisión. Hay personas que a veces únicamente con verte dicen, no me gusta esta mujer. O sí me gusta, pero tienes que tener claro que... Pero es como en todas las profesiones. Aquí estamos muy expuestos. Pero es casi en todas las profesiones. No le puedes gustar a todo el mundo, ojalá, porque mi intención, yo trabajo para todo el mundo, yo no separo a nadie. La información se le da a todo el mundo por igual. Intentamos que le llegue a todo el mundo esa información, pero no le puedes gustar a todo el mundo. Y a veces no puedes dejar de pensar en eso cuando estás
hablándole a una cámara, porque yo le hablo a una cámara directamente y no te imaginas las personas que están ahí detrás, pero si piensas en esas personas, te da un poquito de yuyu todavía, 30 años después, y ya no te cuento encima de un escenario. Que ahí sí que ves las caras. Yo te iba a hacer una pregunta que le hago en general a todos los invitados. ¿Tú recuerdas tu momento más feliz profesionalmente y tu momento más, esto no, aquí lo pasé mal? Hombre, pues yo creo que las dos cosas te las podría decir con lo de la erupción volcánica. Pueden ser las dos cosas, porque sabía que estaba siendo testigo de excepción de un momento histórico. En esa ocasión no estaba recibiendo información de ningún lado, sino la información la estaba dando yo, porque no había nadie que supiera más en ese momento y que me pudiera dar información a mí. Era yo la que se la daba al resto. Fue un momento histórico que recordaré toda la vida. Además me lo recordarán porque a pesar de llevar 30 años trabajando, me ven y me dicen, mira, esta es la del volcán. Y yo creo que un momento triste también los podemos meter en ese episodio. Seguimos dando noticias tristes cada vez que tienes que hablar de alguien, de lo que pasó, de lo que perdió, de las cosas irrecuperables, de la memoria de las personas, porque es que aquí nos conocemos todos. Es que no es lo mismo que te lo haya contado yo, que soy de los llanos, a que te lo venga a contar alguien de la península o del extranjero que venían a cubrir las noticias también. Ellos lo tenían, por un lado, más difícil que nosotros, porque no conocían la zona. Yo en el momento de la erupción identifiqué rápidamente Cabeza de Vaca, porque yo soy de aquí y sabía dónde estaba y sabía dónde había erupcionado, y estas personas venían un poco más perdidas, pero ellos no tenían el hándicap de conocer a la gente. Y yo sí conocía a la gente. Claro, que tiene que ser duro también. Es que a veces siempre repito lo mismo, pero es que siempre me preguntan lo mismo. Lo más difícil, contar un drama de personas con nombre y apellido, que yo conocía, que eran mis vecinos, mis familiares, mis amigos, nosotros mismos. Eso es duro, tener que contar ese drama, porque yo he tenido que contar dramas en los que gente ha perdido la vida, que siempre es lo peor. Perder la vida, porque eso sí que es irrecuperable del todo. No sé si recuerdas cuando la gota fría de la caldera de Taburiente, cuando arrastró a aquellos excursionistas, pues eso lo estaba contando yo, creo que fue en La Palma Televisión, cuando la tragedia de la Cueva Bonita, cuando le subió la marea estando dentro y hubo víctimas también, eso también lo tuve que contar, y ahí estamos hablando de pérdidas de vidas humanas, que sean de donde sean, son vidas humanas, pero eran turistas que estaban en la isla de La Palma, que únicamente tenía unas iniciales, y no los conocía. Pero es que esta gente sí. A esta gente, a ustedes sí los conozco. Sé lo que les ha costado tener lo que tenían y lo que han perdido. Y sufres. Y ahí tienes una vez más que separar lo sentimental de lo profesional. Porque mi obligación es contar. Magali, a día de hoy, después de tantos años en radio y televisión, estar detrás de un micro y delante de una cámara, ¿todavía sigues sintiendo nerviosismo? ¿Ha cambiado eso a lo largo del tiempo? ¿O? Vas madurando. De que comencé, de que me puse la primera vez delante de un micrófono a hoy, que hice otra intervención en la tele, las cosas han cambiado. Lo que no cambia es el respeto. Yo tengo muchísimo respeto a un micrófono, a una cámara, muchísimo respeto. Y dicen que cuando dejas de tener ese respeto, ese gusanillo tal, es cuando ya viene lo triste, lo feo, el final, la debacle ya. Yo sigo ilusionada diariamente con las noticias, con contar cosas diferentes, con buscar temas interesantes que a la gente le puedan gustar. No me canso de seguir buscando, pero el respeto, eso sí que me impone muchísimo respeto. Saber que hay una audiencia, en esta ocasión detrás de nuestras cámaras, frente a sus televisores, y que me están escuchando, y que estamos trabajando pues en directo, y que si te equivocas, te equivocaste. Ahí no podemos darle para detrás y tal. Hombre, si estás grabando, sí, pero si estás en directo, y eso es lo más responsabilidad que te da, muchísima. ¿Alguna vez, Magali, has tenido que poner una línea roja? Me refiero, ¿te has encontrado con algo que tú digas, yo esta noticia no la puedo dar? Sí. Sí, me está robando las preguntas. ¿La tenías? Sí, a lo largo de todos estos años, imagínate, ha habido sucesos que, sobre todo sucesos, es lo que hemos tenido que poner una raya, porque es lo que te decía antes, es lo que no hace la inteligencia artificial, y nosotros si somos capaces de pensar y hacer, como decía el filósofo cuando le venían a contar algo, que decía, ¿lo que me vas a contar es bueno? Mira, pues no. ¿Me va a hacer bien? Pues no.
¿Me va a ayudar en algo? Mira, pues quédatelo para ti. Si solo me va a hacer sufrir y me va a hacer sentir mal, ¿para qué me lo vas a contar? Y entonces hay sucesos que nos han tocado de cerca, por ejemplo, y no se cuentan. Sí se cuentan, pero se cuentan de otra manera. No es que vayamos a eliminar noticias que nos competan a nosotros, porque yo, por ejemplo, hace unos años di vueltas de campana en la cumbre con mi coche, tuve un accidente de tráfico que me tuvieron que excarcelar los bomberos y todo de dentro del coche, me quedó siniestro total. Y hubo compañeros, cuando supieron que era yo, hubo compañeros que dijeron: pero no sabía que eras tú. No, entonces no saco. Sí, sáquelo usted, igual que saca otra noticia. ¿Sabes? Si te encuentras con la noticia, los bomberos suelen publicar ese tipo de intervenciones. Y si usted ve las fotos en redes y soy yo, es igual. Si soy yo, soy yo. ¿Sabes? Que eso da lo mismo, sin decir mi nombre, sino como lo haces con los demás normalmente. O sea, nosotros hacemos eso, todo el mundo por igual, no es que se oculten noticias de quien a mí me interese. No es eso a lo que me refiero a detalles que no es necesario contar, porque no te van a hacer ningún tipo de bien. Sí, o al igual imágenes demasiado fuertes. Por ejemplo, a eso me refiero. ¿No? Si tú llegas a un accidente, nosotros normalmente cuando llegas, el cámara suele grabar todo. Pero estamos grabando, no estamos emitiendo en directo. Grabamos y después todo eso se limpia y se saca lo que se tiene que sacar. A eso me refería, que no hay necesidad. Hay imágenes que no hay necesidad de sacar. Hombre, tampoco nos las iban a dejar sacar seguramente, porque no es ético, pero que no hay que tener muchísimo cuidado con herir sensibilidades y no es necesario. Magali, y fuera del plano profesional, ¿sí? ¿Qué es lo que día a día, qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te gusta hacer a nivel ocio, a nivel familiar? Pues yo, como te decía antes, yo soy mucho de mi gente, de mis amigas de la niñez, que tenemos ese chat en el que ya te digo que nos mantenemos totalmente comunicadas. Yo viajo con mis primas, una vez al año nos vamos de viaje, somos 6, que somos de una edad aproximada, e intentamos mantener ese tipo de cosas. Y ya con mi familia, yo tengo 2 hijos, tengo un chico y una chica, y vamos, son mi vida, ¿qué te voy a decir? Son mi vida, intento pasar todo el tiempo que puedo con ellos. Ellos también tienen sus vidas ya, son grandes, tienen cada uno su trabajo y sus vidas, pero nos vemos a diario y compartimos a diario, procuramos comer juntos siempre, que se puede y lo que sea. Yo soy mucho de familia, muchísimo. Mis hermanos con sus familias y yo somos una piña muy grande que estamos siempre muy juntos en todas las ocasiones, ya no solo en Navidad, sino buscamos cualquier ocasión para abrirnos un vino, ¿eh? Cualquier ocasión es buena. Magali, tú aparte de tu trabajo periodístico en la televisión canaria, sí, presentas galas, sí, eventos, ¿es muy diferente? ¿Cómo es la sensación de subirte en un escenario? Porque a mí me parece aterradora subirte siempre en un escenario delante de 2 o 3 mil personas. Lo vas a tener que hacer. Pues nos han invitado a Tenerife. ¿Sí? A Tenerife Land Party. Que qué bueno. Van a abrir un espacio de podcast y nos llegó un correo y nos han invitado. O sea, pues julio, maravilloso. Es un escenario, o sea, yo tampoco he estado encima de un escenario, pero bueno, habrá que lidiarlo como se pueda. Pero a ver qué nos dice Magali, sí, porque seguro que es más mal que bien. Hombre, no nos asustes mucho, pero a ver qué fórmulas mágicas no hay. Pero mientras mantengas ese respeto con el público, que es lo que yo estoy segura que ustedes les van a tener mucho respeto, además, sí, ¿no? Cuando se suban la primera vez, pero no sé cómo, es que depende del acto que sea también, porque yo modero jornadas, mesas redondas, hago intervenciones yo misma y después presento otro tipo de eventos como son galas, dirijo también, en muchas ocasiones hay algunos actos que dirijo desde hace muchos años y es totalmente diferente cada cosa de la que haces. Pero cuando subo yo, Magali, a presentar, porque me ha contratado alguien para que presente un acto, intento llegarle a todo el mundo como si estuvieras hablando por la televisión, que sabes que hay gente de todo tipo que están allí. Muchas de esas personas dirán, no me gusta nada esta mujer. Otros dirán, ay, que me gusta a mí verla. Y tienes que no pensar en nada de eso en ese momento, sino intentar transmitir, hacer tu trabajo, llegarle, interactuar. Yo interactúo muchísimo con el público, siempre. Y no te atacas cuando tú te subes, que enfocas. El gusanillo siempre está, pero también alguien dijo por ahí que cuando pierdas ese gusanillo, deja de subirte a los escenarios porque habrás perdido la ilusión. Yo lo sigo teniendo. Es que yo nunca lo he hecho, bueno, Víctor tampoco. Lo vamos a tener que hacer, ¿no? Ya nos comprometimos, lo vamos a hacer. Pero es que no es lo mismo hablarle a una cámara que sabes que sí, que te va a ver mucha gente,
que tener a tanta gente en vivo delante de ti mirándote. Claro, mirándote. Entonces, vamos a ver cómo salimos de este hueco, Héctor, pero... Seguro que va a salir bien. Te pediremos algún consejo cuando se acerquen las fechas. Seguro que sí. Y para te pediremos algún consejo. Para eso estaremos, pero bueno, ustedes son buenos comunicadores y seguro que van a saber transmitir tranquilamente lo que quieran transmitir. Magali, te agradecemos lo que has dicho, pero... no somos así. Los buenos comunicadores no. Hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos. Bueno, pero ya es bastante. Lo hacemos con ilusión, intentamos aprender, pero... ya es bastante. Pero bueno... Pues yo me he sentido muy cómoda, ¿eh? Estoy muy cómoda. Se agradecen las palabras. Todo se ha dicho. Magali, estamos viendo que a día de hoy todavía pues mantienes la ilusión, se te nota en la mirada, en la forma de hablar, ¿no? De recordar las cosas. Pero ¿cómo te ves de aquí a 10, 20 años? Ay, no lo sé. Yo creo que voy a seguir. Yo creo que voy a seguir en este mundo mientras pueda, porque tengo muchas cosas que contar todavía. Van surgiendo siempre muchas cosas nuevas y vamos buscando. Siempre salen cosas. A veces me dicen, como pero lo del Magali, día... perdona, ¿tienes sí. algún proyecto, algo que digas, siempre he querido hacer esto y hasta ahora no lo he logrado? Eso te iba a preguntar. ¿En este mundo hay algo que tú digas, me gustaría hacer esto? Pues yo creo que dentro de los medios de comunicación he estado en la radio, he hecho también prensa escrita durante poco tiempo, colaboraciones sobre todo, pero también he probado esas mieles. La televisión, que es en el mundo en el que me muevo actualmente, es el más que me gusta quizá porque es el más completo, aunque yo soy mucho de radio, muchísimo. Pero yo creo que dentro de los medios de comunicación disfruto muchísimo y sigo disfrutando de lo que hago. ¿Y para qué cambiar? Cuando estás bien, tengo un compañero que hace poco dijo, no sé yo cómo me veo dentro de tantos años con tal, y alguien le dijo, pero si Magali es mayor que tú, mírala ahí, y dice, pero Magali es aparte, ella no cuenta. O sea, es que yo lo intento realmente ilusionarme a mí misma todos los días. Yo soy de las que se levanta a las 5 de la mañana, además, y cuando estoy de turno de mañana, y me voy a trabajar con muchísima ilusión y con ganas y pensando, ay, pues hoy voy a intentar ir por aquí, por allí. Nosotros, por ejemplo, en Nochebuena siempre hacemos programas especiales, ver cómo se pasa la Nochebuena. Pues un año los científicos que tienen que pasar la noche en el astrofísico, en hospitales, la policía, los bomberos, tal. Este año nos fuimos a la prisión de Santa Cruz de la Palma. Wow. O sea, siempre estamos buscando cosas para sorprender, para ofrecerle más puntos de vista a nuestra audiencia, y no nos cansamos, ya estamos pensando en lo que vamos a hacer el año que viene, pero de momento no lo vamos a contar porque nos quitan la idea. Y que la radio o la tele tienen una magia, tienen un algo. Cuando salió la televisión se decía que la radio se iba a acabar, que ese era su fin. Y aquí sigue la radio. Cuando apareció Internet, que la tele iba a desaparecer, que ese era su fin. Y aquí sigue la tele. Hombre, yo creo que algo tiene. Yo creo que todo tiene su espacio. Todo tiene su espacio y todo tiene su magia, porque tiene muchísima magia. Hay gente que sigue siendo de radio, muchas personas en sus casas, mientras están trabajando, lo que sea, tienen la radio puesta, que ya te evita el tener que estar mirando, porque la tele se apoya mucho con imágenes, pero tienen su audiencia, la radio, la tele, Internet. La gente ya consume muchísimo en Internet, ven la tele por Internet, escuchan la radio por Internet, los podcasts, los tal. Yo escucho muchísimo podcast también, además de ustedes. Me gusta mucho el True Crime también. A mí también. Y escucho mucho, me gusta mucho, además de la música, siempre tengo música puesta. A veces mi hija me dice, tienes que dejar descansar la cabeza y aburrirte de vez en cuando. Tengo que intentarlo, pero siempre estoy leyendo, escuchando podcast, la tele, la radio, viendo noticias. Mira, a mí hay una cosa que me cabrea muchísimo y es que los móviles no traigan radio hoy en día. Me cabrea muchísimo porque yo trabajo en Los Plátanos y yo estaba acostumbrado a... Los móviles de antes tenían radio, tú enchufabas el cable, te ponías los cascos y yo me pegaba toda la mañana oyendo la radio, trabajando y oyendo la radio. En donde yo trabajo no hay cobertura de datos. Que la gente te dice, no, pero hay radios online. Y yo sí, online, pero si no hay datos, no hay online. No hay yo online. quiero una radio, le enchufas el cable, sintonizo. No, pero pásate por los chinos porque hay radios pequeñitas. Sí, las típicas radios todavía de toda la venden vida. chiquitas. Claro, sí. De las que te recomiendan tener en casa a la hora de una emergencia. Ajá, Radios con exactamente. pilas y las velas y los fósforos, de todo eso, Existe. el botiquín de emergencia. Y esto lo decía por eso, porque en pleno 2026 la gente sigue escuchando la radio. Sí, es que tienen mucho que ofrecer todavía la radio, la tele, Internet. Es un mundo apasionante. Magali, yo creo que ya hemos llegado al final.
te gustaría comunicar, decirnos o decirles a la gente algo que se te quede por ahí o algo que tengas en el pensamiento ahora mismo? Pues yo no, creo que no sé si me habré portado bien con lo de la conversación, porque digo, genial. A mí me tienen que parar porque me pagan por hablar normalmente, o sea que... Genial. Y consejos: que sigan escuchando la radio, que sigan viendo la tele, que sigan disfrutando también de lo que se ofrece a través de internet, de las noticias, que tengan pensamiento crítico a la hora de discernir las noticias, que no se queden con la primera opción, que busquen, porque siempre todo tiene otros puntos de vista, que los escuchen todos, que lo vean todo, que lean todos los periódicos y que, pues no sé, que se sigan divirtiendo y disfrutando con los medios de comunicación, porque nosotros estamos aquí y lo seguiremos intentando, seguimos luchando porque estén bien informados. A veces incluso algunos medios de comunicación, algún tipo de programa te forma. Como yo te decía, los programas de preguntas y respuestas, que también me gustan muchísimo, que bueno, que lo de saber la raya de la corbata es original también, que fueron los ingleses, por lo de el pecho y la espada, el corazón y la espada. Hay programas súper didácticos. Yo me acuerdo cuando el volcán, no recuerdo el nombre del programa, de la televisión canaria. Me parecía increíble el set que tenían, que era como todo en 3D. Con realidad virtual, sí, una hora menos. Una hora menos. Una hora menos. Y aprendías a mí me parecía súper didáctico. Además, es que era muy didáctico, porque te explicaba todo, lo veías a la vez que te lo estaban explicando. Y bueno, es cuestión de eso, de enriquecer todo lo posible. Desde luego. Magali, pues nosotros estamos muy contentos, ¿verdad, Héctor? Siempre digo verdad, Héctor, como si estuviera preparado, pero no. Estamos muy contentos de haberte tenido aquí. Para nosotros, igual que tantos invitados o todos los que han pasado, todos siempre aportan pues lo que quieren aportar, pero estamos muy, muy contentos de haberte tenido hoy aquí. Yo sinceramente, como te comentaba antes de empezar a grabar, tenía cierta reticencia, o no sé cómo decirlo, a decirte: Magali, ¿quieres venirte al podcast? Porque me parecía como muy... no inalcanzable, pero no estamos a la altura. Como Héctor y yo no estamos a la altura. Un verdadero placer. Pero no, estamos muy contentos y te agradecemos mucho el hecho de eso, de que hayas pasado por aquí, de conocerte un poquito más, porque hombre, mucha gente que nos ve sabe que es Magali Cáceres, más en La Palma. Y de fuera también, ¿no? Sí, pero en Canarias quizás, es el radio de acción de... Exactamente, quizás hay cositas que no conocían de ti. Seguro. Y que, oye, pues no está de más conocerlas, ¿no? De una persona tan conocida. Antes de irnos, Magali, nosotros como agradecimiento, como recuerdo, solemos regalar una tacita del podcast. Pues qué bien, ¿eh? Entonces, como pues te queremos hacer la entrega de nuestra humilde tacita. Muchísimas gracias. Nosotros preguntamos, ¿para qué la vas a usar? ¿Para beber té? Bueno, ¿eres más cafetera? Soy más de café. Soy más de café, pero tomo muchas infusiones también. Pero no tomo mucho café, ¿eh? Me tomo un café por las mañanas porque me levanto a las 5. Me tomo un café por la mañana, suelo tomar otro café a media mañana quizá, y quizá otro a mediodía. Y ya después por la tarde nada. Yo siempre digo una cosa. Infusiones me gustan mucho también. Yo siempre digo una cosa: mientras no la tiren... No, por supuesto, la tendré con muchísimo cariño. Me alegra muchísimo. Y otra cosita, Magali, tenemos el libro... El libro secreto del último pito. Sí. Yo siempre digo lo mismo. Es un libro, como es secreto, misterioso, solo lo pueden ver los invitados. Los que llegan hasta aquí, los que se prestan a venir hasta aquí y a pasar un rato con nosotros. Hay gente que ha abierto este libro y se ha sorprendido. Se ha sorprendido. Sí. Es un libro de visitas, lo compré en Picking Pack. Muy bien, que no viene de Harry Potter. No. Y siempre hago el mismo chiste. Paco, te hacemos mucha publicidad no remunerada porque te queremos, de Picking Pack. Muy buena persona Paco, un buen atendimiento, Picking Pack en Los Llanos. Pero me cobró el libro, o sea. Bueno, el siguiente no te lo va a cobrar, seguro que no. No, seguro que no. Bueno, es un libro de visitas, Magali, que nosotros pues ofrecemos a nuestros invitados e invitadas por si nos quieren dejar pues un recuerdo, ¿no? Si un pensamiento, una dedicatoria, una firma y la fecha, lo que sea. Te dejo por aquí el boli y el libro. ¿Ahora? Y yo creo que... ¿Firma ahora? No, nos despedimos y después de... Perfecto. Magali, pues eso, muchísimas gracias por haber estado aquí, de verdad, de corazón. Ha sido un verdadero placer y un descubrimiento este podcast al que le auguro larga vida. Muchísimas gracias. Esperemos, confiemos en que así sea. Seguro a mí también me gustaría agradecerte, por eso, porque al final somos dos parguelas que hacemos aquí lo que podemos. Y yo creo que es de agradecer que la gente saque 2 horas de su tiempo
Y más una persona como tú, que tienes la agenda así súper liada, pues para estar con nosotros. Y que al final no lo he pasado tan mal. Yo hoy venía con un montón de miedo porque yo me veía una hormiguita chiquititita al lado de una persona tan importante en el periodismo. Importante. Conocida quizá, pero nada, lo he pasado súper bien. Magali, pues lo dicho, estás invitada para cuando quieras venir por aquí. Siempre, bueno, pues se lo decimos a todo el mundo, aquí tiene su espacio. De hecho, también hacemos alguna charla, debate de vez en cuando, hablar un poquito de todo. Las tenemos, siempre digo lo mismo. Un poco de todo era mío, ¿eh? De la televisión. Sí. Y bueno, eso, que ya sabes dónde estamos, en que cualquier cosa, pues solo tienes que escribirnos, que por nosotros, por nuestra parte, encantados de volver a tenerte. Pues será un placer. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí entre amigos y hablar de cosas bonitas, porque hemos hablado de cosas muy bonitas, porque recordar es muy bonito recordar. Es muy bonito, y máxime cuando tienes recuerdos bonitos. O sea que un placer. Pues muchísimas gracias, Magali. Héctor, ¿algo más? Despedirnos, yo creo, ¿no? Bueno, pues nos despedimos. Bueno, pues gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio. Hasta el próximo capítulo. Chao. Chao.